Hola, ¿qué tal amigos de Radix? Es un gusto que hoy estamos hablando con Hugo Covarrubias, director de Bestia y flamante nominado al Oscar a Mejor Cortometraje Animado. Antes de empezar a hablar de Bestia, ¿cuál es la película, el cortometraje, la serie que te hizo enamorarte de la animación? De la animación, bueno, varias cosas yo creo. Creo que cuando era chico, vi, no sé, alguna vez tengo que haber visto algún cuento de Navidad animado en stop motion y como había una serie que traducida al español era Juanito Escarcha y que era, no sé, todo hecho en stop motion con materiales que parecían ser de madera y me llamó mucho la atención cómo estaba animado. Creo que era una serie alemana. Y bueno, después de eso vi cosas como, no sé, por ejemplo, los efectos especiales en Star Wars, en donde se movían estos muñecos de esa forma también. Jason y los Argonautas de Ray Harryhausen también animó ahí. Entonces creo que todas esas primeras imágenes que vi eh, animadas antes de existir la animación por ordenador, creo que me causó mucha curiosidad. Y claro, y después cuando ya empecé a investigar un poco más acerca del stop motion, conocí referentes también clásicos como Jan Svenmayer, Giri Trinca, y Yuri Norstein también, que mezclaba cosas con cutout en multiplano, pero creo que por ahí van los referentes también. Starevich también es uno de los referentes también antiguos que me marcaron en los inicios del stop motion. Claro, estos primeros dos cortometrajes son adaptaciones literarias un poco más, entre comillas, suaves, pero siempre tocaban temas también misteriosos y bordeando un poco, sobre todo en El almohadón de plumas, que bordea un poco el terror hacia el final del cuento, y en el cortometraje también quisimos rescatar eso. Y en La noche boca arriba también juega con lo surreal, con lo irreal versus lo real, y también con esa ficción también que en el fondo te deja un poco pasmado hacia el final, y también con estructuras circulares y algo muy interesante, que en el fondo yo creo que la obra de Cortázar marcó también la carrera de muchos cineastas. Entonces, en ese sentido creo que hay más de un paralelo entre sus cortometrajes, pero también hay un paralelo con el primer trabajo que yo hice, que fue Maleza. Es una obra de teatro que mezclaba teatro con animación stop motion, en donde había experimentación y también se abordó desde el thriller psicológico. Entonces, claro, si bien la temática de Bestia es algo que yo no había tocado antes de forma tan explícita, con un personaje de la dictadura militar, sí, es que creo que al momento de decidir trabajar este cortometraje desde el punto de vista psicológico y también mostrar ciertas fragilidades de este personaje, se tiende a pensar que quizás uno está, o a lo mejor, tratando de empatizar o de mostrar el lado humano de esta persona. Más allá de eso, creo que el juego está en que se piense que quizás esta mujer es una mujer común y corriente que tiene una relación con un perro muy cercana y casi como de un acompañamiento en un momento de soledad, ¿no es cierto? Y que después nos damos cuenta de las atrocidades que ella misma hace con el perro. Entonces, creo que la decisión de trabajar su psicología es también mostrar otro aspecto de estas personas. Y si bien, claro, es un lado humano, pero es perverso. Entonces creo que esa fue la idea, tratar de mostrar el lado humano y también engañar un poco a la percepción y al espectador, haciendo pensar que quizás estábamos presentes a otro tipo de historia, y que no se sepa todavía por qué se llama Bestia. Entonces puede ser cualquier cosa y después nos damos cuenta por qué el nombre y hacia dónde va la historia. Pero creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con tratar de explorar un poco la mente perturbada de una persona que recibió este tipo de educación nazi cuando era chica y que después decidió entrar a carabineros, a la policía, y que después trabajó en la policía secreta en dictadura realizando torturas. Entonces creo que
es difícil que que una persona con esas características esté bien de la cabeza. Entonces creo que para mí era muy pertinente tratar de inmiscuirme dentro de su cabeza, y ahí es donde parte la ficción, ¿no es cierto? Porque estamos embarcándonos en un entorno real, pero la finalidad finalmente es explorar una ficción psicológica. Si bien habíamos trabajado una estética similar en Maleza el año 2006, eh, pero no tan marcada como ahora, no tan brillosa, ¿no es cierto? Y no tan explícitamente como si fuese una muñeca de porcelana con cuerpo de trapo. Y nos decidimos por eso porque, bueno, en realidad también quisimos exagerar un poco las cosas, pero también fue por tratar de retratar un poco el pasado alemán de esta, o sea, las raíces alemanas que tenía, y la educación que recibió, y quisimos retratarla como una muñeca alemana. Eh, También para tratar de engañar también a la percepción con una estética un poco más amigable y hablar de un tema mucho más macabro. Y después nos fuimos dando cuenta que había sido una buena decisión porque muchas cosas calzaban también con la personalidad del personaje, como por ejemplo la inexpresividad del rostro de las muñecas de porcelana calzaba perfecto con la inexpresividad del rostro de ella en la realidad, de Ingrid Oldrock. Y, y también esa dureza que ella tenía en la vida se podía palpar también, o casi que palpar con los ojos esa dureza que tiene el material. Y al mismo tiempo, la frialdad del material es igual de fría que como ella era para cometer todos sus crímenes. Y, y una última cosa también tiene que ver con la fragilidad del material, la fragilidad que representa ante los ojos, es también, calza también con la fragilidad que nosotros queríamos mostrar de este personaje. Entonces queríamos mostrarla, en un momento yo decidí mostrar la fragilidad de este personaje para darnos cuenta por qué se frustra y a qué le tiene miedo. Entonces, claro, después nos damos cuenta que se frustra por motivos que en el fondo ninguno de nosotros nos frustraríamos, como por ejemplo no poder torturar más. Entonces creo que el punto es presentar esas fragilidades y darnos cuenta por qué estas personas, a qué le temen y con qué sueñan también y con qué se frustran. Creo que no, fue una decisión en un momento que tomamos en conjunto con Matías Delgado, que es el otro animador, que se hizo mucho más cargo de la animación del perro. Yo también animé en el corto, yo me hice mucho más cargo de Ingrid, y él animó mucho más al perro. Entonces, él me preguntó en un momento si es que el perro tenía que ser tierno o un perro duro, policial. Y yo le dije, claro, no, tiene que ser tierno. Fue como algo que se me salió del alma, yo creo, como decir que tenía que ser tierno para crear esa confusión también, ese contrapunto y esa contradicción o contraste entre las primeras escenas y después cuando vemos cometiendo estos hechos de forma explícita. Entonces creo que eso también genera un impacto en el espectador. Bueno, tú como con la experiencia que tienes en el stop motion y además el amor que sientes por la técnica que ya dejaste muy claro al inicio, una algo muy icónico, muy tradicional es que el director se retrata con su figura. Hemos visto muchísimas imágenes de eso. Y en tu caso, siendo un tema tan duro para la historia del país, de Chile, ¿tú cómo ves cómo conservas tus figuras? ¿Las conservas obviamente con aprecio por lo que representan en tu trabajo personal, pero al mismo tiempo con cierto recelo por la figura que es, por el personaje que es en la historia? Que yo trato de separar un poco las cosas. Creo que es un objeto de arte que nosotros desarrollamos para contar esta historia y no es el personaje en sí, porque pensarlo de esa forma sería como pensar que cada actriz que representa a mujeres torturadoras o cada hombre que presenta a un torturador va a quedar maldito para toda la vida. Entonces creo que en el fondo verlo de esa forma, creo que quizás como haría que ninguno de nosotros pudiéramos mostrar nuestros objetos de arte. Entonces, claro, yo la traigo conmigo como para mostrar también el proceso y todo el trabajo que hay detrás y que se den cuenta de que está hecha, para hablar un poco también de esa materialidad y cómo la materialidad también puede ser un protagonista más dentro de una película. Entonces creo que ahí radica la importancia
Y creo que mucha gente obviamente cuando la ve dice, uy, qué linda, y dijo, uy, pero qué raro, porque es una mujer malvada. Y a ellos les digo esto mismo, les digo, pero tranqui, esto es nuestra representación, esto no es ella, esta es una especie de actriz que nosotros obviamente creamos como una marioneta. Entonces creo que, y ahí claro, entienden, sí, bueno, ya, qué bonito, por ejemplo, el otro día hicimos una función inclusiva en Chile, que yo no pude estar porque estoy acá en Los Ángeles, pero estuvo la Cecilia Toro ahí presente, que es la productora general, y le mostraron todas estas cabecitas a personas no videntes. Entonces, ellos tuvieron la posibilidad de tocarlas y tocar el material y saber de qué estaban construidas. Entonces, creo que es necesario aproximarse también a estas oscuridades a partir de la representación también. Entonces, claro, es algo duro también, pero creo que cuando es un objeto de arte, creo que es digno de ser mostrado también. Entonces, y de ser analizado en cuanto al proceso, creo que hay un trabajo también detrás que tiene que ser valorado. Y por otro lado también hay ciertos símbolos, por ejemplo, no sé, hace poco tiempo atrás hablaba esto también con gente de que si es que de repente uno se encuentra con un objeto perteneciente a la dictadura, por ejemplo, no sé, una medalla de la DINA, por ejemplo, eh, creo que no, lo correcto no es botarla, sino que lo correcto es guardarla y atesorarla como un pedazo de historia. Es una prueba de que todo esto ocurrió realmente. Entonces creo que hay que tratar de separar, obviamente uno puede hacer un trabajo psicológico al respecto y también algún trabajo un poco más, algún saumerio o algo así con esos objetos, pero creo que es importante no quemar los libros de los otros si no queremos que nos quemen nuestros libros. Entonces creo que en el fondo son evidencias que van quedando. Y en este caso esta muñeca no es una evidencia, bueno, solamente es una evidencia del trabajo que hay detrás y y de nuestra representación, y que en el fondo se den cuenta de la escala, y que en el fondo todo esto es una ficción que nosotros hicimos a partir de un hecho real. Ahora que dices que la tienes ahí contigo en Los Ángeles, circularon mucho las fotografías de Spielberg y de Del Toro con la muñeca. Y te quería Claro. preguntar, sobre todo de Guillermo del Toro, tomando en cuenta que él justo va a debutar en la técnica de stop motion con Pinocho este año, si tocaron el tema de la técnica o... Sí, tuvimos oportunidad de hablar, bueno, también por un tema de idioma, es mucho más fácil comunicarse cuando uno habla el mismo idioma, pero también por ser, obviamente, latinos, entonces como que en el fondo, eh, y también por el gusto por el stop motion. Él ya había visto el cortometraje, nos presentaron, le encantó el cortometraje, dijo que era uno de sus favoritos y que dijo que era su corto favorito, en resumidas cuentas, y que, bueno, sabía que habíamos ganado Guadalajara también. Tenemos una amiga en común que es Carla Castañeda, que se dedica al stop motion también ahí en México, en Guadalajara. Yo visité el taller del Chucho, entonces hablamos de todo eso. Hablamos de que yo visité el taller, que vi los sets donde estaban fabricando personajes para Pinocho. Eh, Hablamos un poco de la materialidad, le mostré la muñeca. Me preguntó de qué estaba hecho, bueno, y le fui contando de qué estaba hecha la muñeca, que en el fondo es un símil de la cerámica, es una resina que es irrompible, entonces eso nos permitía trabajar de forma más segura. Las manos son de silicona, entonces le conté todo eso y bueno, me habló de que el corte era muy potente, muy necesario para estos tiempos y eso es lo que me acuerdo, porque claro, entre tanta locura de esa noche en el fondo y tanta información, y creo que uno se acuerda de ciertas cosas, ¿no? Y con Spielberg fue un poco más simple la conversación, fue como él preguntó qué es lo que es eso, y le mostré la muñeca y me dijo me preguntó de qué era, le dije, es de mi cortometraje, se trata de esto y esto, y claro, no sé si me habrá escuchado eh, totalmente, o sea, no sé si yo habría hablado el inglés tan bien como para que entienda y que a lo mejor vea el cortometraje, le dije que tenía que verlo, obviamente, y bueno, y posó con la muñeca, se la puso acá abajo, y esa es la foto que anda dando vuelta, claro. Bueno, yo creo que fue algo un poco espontáneo y creo que también se debía a que sobre todo este hecho en particular, podía contarse sin diálogo y no teníamos por qué sobreexplicar algo.
y sabíamos que era algo muy difícil de hacer, pero en algún momento pensamos en poner algún narrador, pero después pensamos que era muy necesario quizás hacerlo a través del gesto, también porque, bueno, yo también la primera vez que me aproximé a la animación fue a través del teatro, yo tengo un lado teatral también que ayuda a mi desarrollo también en lo audiovisual, y también Martín Erazo, que fue como el co-guionista de la primera versión del guión. Él también es director de teatro y ha trabajado cosas sin teatro mudo, con solo gesto. Entonces llegamos a la conclusión de que quizás era una buena decisión contar el corto sin diálogo y recurrir al gesto, recurrir a la sensación sonora, sensación visual. Creo que finalmente fue un reto, pero que terminó jugándole de buena forma al cortometraje. Bueno, estábamos muy nerviosos todo el equipo, nos juntamos alrededor de 8 personas. Yo no podía hablar en realidad. Llegamos alrededor de las 9:30 y los nominados creo que eran a las 10:15, algo así, o 10:30. Preparamos algo para comer, algo poco. Teníamos una champaña ahí por si acaso, si es que ganábamos. Y nos pidieron grabar. Bueno, a todos los nominados les pidieron grabarse la reacción al saber la presión, porque si no quedábamos nominados, iba a quedar grabado nuestra tristeza. Entonces, claro, era un arma de doble filo. Entonces, de, decíamos que eran nominados o no, y mis expectativas eran 50-50, no eran tan elevadas, no estaba seguro de que íbamos a ganar. Y la mitad del equipo pensaba que sí, la mitad que no. Entonces, bueno, finalmente supimos la noticia, saltamos de alegría y también de emoción. Cecilia Toro, que es la eh, productora de arte y también productora general, estalló en lágrimas y nos pegó ese llanto y nos abrazamos, porque claro, es un tema muy importante también. Y nos tomó mucho tiempo, nos tomó más de 3 años y medio terminar el cortometraje, y con un estallido social entre medio y también la pandemia, creo que fue muy difícil también terminarlo. Entonces sin duda nos causó mucha emoción, y sobre todo por la temática. Entonces, nada, estuvimos todo el día contentos, y después costaba asimilar, durante toda la semana nos costó mucho asimilar que estábamos nominados. Que hay una mini presión, yo creo que hay una presión porque, claro, bueno, el mismo Gabriel Osorio siempre me dijo que estaba seguro que Bestia iba a quedar nominado, y yo creo que él está como seguro que vamos a ganar, pero, cosa que encuentro muy buena onda, pero claro, por otro lado también hay una presión, hay mucha gente que espera que ganemos, más que nada la presión es una presión positiva también, social, que en el fondo tiene esta ansia de que ganemos, porque se hizo muy masivo también el cortometraje en Chile, ha salido en muchos medios porque nos hemos ganado hartos premios. Entonces cada vez ha ido creciendo esa popularidad, y, y claro, uno siente a veces como que eso sí supone una cierta presión, pero después te das cuenta que quizás si llegamos a no ganar, la gente igual va a valorarlo, porque es lo que pasó con Maite Alberdi el año pasado, que quedó nominada, no ganó, pero todos la sentimos como una ganadora, y hasta el día de hoy a ella le da frutos también a nivel también de quizás realizar otros trabajos, o a nivel de reconocimiento a un trabajo. Entonces creo que eso a veces me tranquiliza, pero claro, ahí yo creo que hay una dualidad ahí, como entre presión y tranquilidad, que uno tiene que tratar de equilibrar. Bueno, tengo proyectos, algunos proyectos en mente. No los he podido desarrollar mucho porque Bestia, la verdad es que me ha quitado bastante tiempo desde que estrenamos, por la repercusión que he tenido. Y bueno, existe la posibilidad de quizás desarrollar un cortometraje que hable un poco también de la maldad, pero un poquito más enfocado en el extractivismo, en las personas malas que quizás rodean el extractivismo en Chile, sobre todo en la Araucanía. Y otra idea también, tengo la idea de hacer un largometraje acerca, bueno, que es un poco más autobiográfico, eh, en donde me gustaría explorar quizás a través de la visión de un niño, cómo una familia y también una sociedad completa va evolucionando sociopolíticamente en una transición entre dictadura y democracia, eh, y con muchos componentes también existenciales entre medio.
con una base política, sociopolítica, pero también con un componente psicológico y existencial entre medio. Eso es una idea también que tengo en mente. Y bueno, aprovecho, no sé, dar algún consejo. Yo creo que siempre traten de hablar siempre quizás con la verdad, tratando de encontrar esa verdad. Cuando uno quizás se aproxima a un personaje, hay que encontrar el método o la forma de hablar de eso con verdad, ya sea mediante observación o investigación, pero creo que eso se nota finalmente en el producto final. En el caso de Bestia, claro, yo tuve que tratar de ser un poco Ingrid Olderock y tratar de mezclarlo también con mis recuerdos y con mis verdades también. Es innegable, uno se tiene que exponer quizás a esas cosas. Es como la memoria emotiva de los actores, y como yo he trabajado en teatro también, también aplico quizás esas cosas para poder sentir ciertos movimientos, independiente que sea una persona buena o mala la que uno está representando, pero creo que tiene que tener esa verdad.